eso la trascendencia de la oralidad. Por eso la trascendencia de la oralidad en este orden. Vuelvo a repetir porque recién hemos empezado la grabación. Eficacia del proceso, reducción de tiempos, eficiencia del proceso, reducción de tiempos, eficacia del proceso, logro del objetivo público y privado del proceso, y por último, la democratización de la instancia judicial por la participación efectiva de los y las justiciables con la debida asistencia letrada frente a él o la jueza. No da lo mismo, mi punto de vista, que la audiencia la desarrolle un funcionario por más experiencia, por más capacitado, porque en definitiva la decisión la tiene que tomar él o la jueza y va a ser la que firme la resolución. Por otro lado, vemos de que esto de habilidades, herramientas para una litigación oral estratégica. No es lo mismo incorporar determinados actos procesales a un proceso para hablar de oralidad. No es lo que yo antes hacía escrito, ahora lo hago oral y entonces voy a tener un proceso con oralidad. Sobran ejemplos que no voy a mencionar, donde tenemos procesos por audiencias que no se satisfacen ninguno de estos tres pilares que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la oralidad, en vez de contribuir a la celeridad, contribuye a la dilación del proceso porque siempre falta alguien en la audiencia, porque las audiencias se reprograman, etc. En segundo lugar, porque vemos que no son los jueces y las juezas los que participan efectivamente en los supuestos de las audiencias, sino que se realizan a través de determinados funcionarios o inclusive empleados y empleadas que con la mejor buena voluntad tratan de lograr, por ejemplo, la finalidad de la audiencia, que es la conciliación, o mejor dicho, la autosolución, no gestión, sino los medios alternativos, ¿no? La autosolución del conflicto a través de las partes. Y por último, porque vemos que a veces la participación de las partes, de los sujetos, de los y las justiciables, queda reducido, no hay una participación real. Entonces, en definitiva, no cualquier proceso por audiencia es oralidad efectiva. No me voy a adelantar a las charlas de los colegas y las colegas, se requiere de ciertas características especiales para que este proceso sea eficiente, eficaz y democrático. Y por último, enseñar a hacer es más difícil que enseñar a no hacer o explicar un tema. Y lo que apunta el Centro de Estudios con este nuevo curso es tratar de enseñar a hacer. Por eso hemos convocado tanto a la doctora Tanco, una de las juezas con mejor desempeño, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las estadísticas, con mayor experiencia desde hace muchísimos años en esto, y al profesor también Gustavo Rapalini, que ha sido funcionario y fundamentalmente es un gran abogado, que se ha desempeñado muy bien y que además ambos no solo tienen un contexto práctico, sino un contexto teórico justificador de estas prácticas, que no es cualquier práctica para hacer una realidad efectiva. Y por último, que la veo aquí presente también, a una de las mentoras, gestoras, desarrolladoras del curso, que es la doctora Liz Garmendia, que ha sido la que nos ha promovido esta idea, la ha desarrollado, y hoy la estamos haciendo realidad, que por supuesto va a participar a través en el segundo encuentro, como mencionaba Carolina, va a participar en el segundo encuentro de los cursos vinculados con material de las propias audiencias. Bueno, sin más, agradecidos también, por supuesto, al Centro de Estudios, a Carolina, que siempre colabora con todos nosotros. Hoy es el momento de entrar en esta faz dinámica desde el punto de vista de la abogacía y del punto de vista de la judicatura, entre respectivamente Gustavo Rapalini y Cecilia Tanco, con mucha expectativa del material audiovisual que nos va a presentar la doctora Garmendia en la próxima clase, que
te agradezco, Liz, particularmente que hayas tenido esta iniciativa, que nos hayas acercado al centro y que hoy podemos hacer realidad este hermoso encuentro con más de 60 personas aquí presentes. Y bueno, nada, y escuchar un poco las posiciones, las críticas constructivas, las sugerencias, las opiniones de los profesores Rapalini y de la doctora Tanco, y por supuesto, si hablamos de participación en el proceso civil por audiencias, también queremos y contamos con la participación final de ustedes en los comentarios, las opiniones, las críticas que tengan para hacer, porque también obviamente construimos desde este lado este nuevo curso y esta nueva herramienta que queremos ya no solo dejar dentro de los operadores del derecho, sino que sea para conocimiento de toda la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, bienvenidos nuevamente al centro, y para mí es un orgullo presentar este nuevo curso en el Centro de Gestión de Estudios Judiciales, que después Carolina, para los que no conocen el centro, les va a repartir seguramente nuestros contactos a través de las redes sociales. Así que muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Liz, y por supuesto a vos, como siempre, también, Carolina. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras de apertura. Como les mencionó el codirector del centro, luego les vamos a compartir un Linktree para que tengan todos los datos de las redes, los que ya no los tienen. Con varios nos comunicamos frecuentemente por mail, así que varios ya accedieron a esos datos, pero los que no, obviamente que se los vamos a compartir. Bien, ahora como les dije entonces previamente, voy a pasar a presentarles a la y el disertante del día de la fecha. Hoy nos van a acompañar con su exposición Cecilia Tanco. Ella es abogada, especialista en Derecho Civil por la Universidad de La Plata, se desempeña como docente universitaria en posgrado en materia procesal, actualmente es la jueza titular del juzgado en lo civil y comercial número 19 de La Plata. Como mencionó Agustín, ha sido reconocida ampliamente tanto en su labor como secretaria en el juzgado 14 y como su labor como juez en el juzgado 19. Y por otro lado también nos va a acompañar hoy con su exposición Gustavo Germán Rapalini. Él es abogado en ejercicio por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Procesal y doctorando en Ciencias Jurídicas, misma universidad, docente universitario también, de grado y posgrado, y asimismo ambos expositores han participado en redacción de artículos y numerosas jornadas sobre el tema que aquí nos convoca, por lo que, como bien les dijo Agustín, tenemos mucho para escucharlos. Cecilia y Gustavo tienen la palabra ambos. Creo que va a comenzar Cecilia, ¿verdad? Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Agustín, por tu hermosa presentación y por tus palabras tan certeras en todo lo que decís, y feliz de compartir con Gustavo estas jornadas. Vamos a dar una visión, trataremos de dar una visión dual. Seguramente en muchas cosas coincidiremos, en otras no, pero tratando de ver la idea de la oralidad y sobre todo las herramientas de la oralidad en el proceso civil. Quería antes que nada tomar algo que dijo Agustín, que me parece central para iniciar, que es que pensar en una audiencia no es pensar en un proceso de oralidad, ¿no? Muchas veces se toman audiencias, muchas veces se producen estos actos en los cuales hay actos orales que se traducen luego en la escritura, o actos que debiendo ser escritos se formulan en forma oral. Pero eso no significa un proceso por audiencias, ni un proceso que esté enclavado en lo que corresponde al proceso de oralidad. Un proceso de oralidad tiene una sistematicidad, tiene una serie de actos procesales que se concatenan, que unos formulan al siguiente, y que eso es lo que realmente hablamos cuando queremos hablar de oralidad, y en este caso de oralidad civil. Bien decía Agustín, sin mencionarlo, pero que hemos conocido oralidad en otros fueros y en otros tipos de procesos, pero lo novedoso de lo que proponemos y de lo que venimos desarrollando es justamente la aplicación al proceso civil, como nosotros lo tenemos entendido, con los juzgados civiles y comerciales. Gustavo nos va a compartir la pantalla y vamos a ir avanzando en lo que iremos contando. La idea era, en principio, empezar pensando
¿Cómo nos preparamos, por un lado, juezas y jueces, y luego Gustavo dirá cómo se preparan abogadas y abogados para una audiencia? Entendida audiencia en lo que he dicho, es decir, este lugar de reunión, en realidad, en la cual vamos a debatir distintas cosas y tendrán incidencias diferentes y contenidos diferentes de acuerdo al tipo de audiencia que sea. La audiencia en sí requiere, como ustedes advertirán, una preparación. Y eso es, voy a decir desde el punto de vista del juzgado, fundamental. Los jueces y los jueces nos validamos en las audiencias. Cuando ingresamos a una audiencia, además de la investidura que traemos, que la gente sabe que somos la jueza o el juez, debemos demostrar que esa audiencia tiene una entidad tal, y para darle esa entidad es necesario que la audiencia esté preparada. No podemos ingresar a la audiencia viendo qué es lo que va a suceder, viendo qué es lo que las partes nos van a decir. La audiencia requiere ineludiblemente esa preparación. Esa preparación no es inmediata, no es que si yo tengo una audiencia mañana, media hora antes me voy a preparar para la audiencia. No, dependerá qué tipo de audiencia sea, pero la audiencia necesita que yo conozca qué es lo que se va a tratar en la audiencia. Las audiencias además tienen, en todos los casos, una suerte de línea argumental, tienen una suerte de punto central que las define. Obviamente que el dinamismo propio de la audiencia hará que ocurran cosas que tal vez ni los abogados y abogadas, ni tampoco jueces y jueces y los otros participantes de las audiencias tal vez conozcan. El dinamismo y la riqueza de la audiencia hace que muchas veces ocurran situaciones en la audiencia que son sorpresivas. Sorpresivas jurídicamente y sorpresivas humanamente, ¿sí? Porque obviamente cuando las personas que son los destinatarios de nuestro servicio de justicia se expresan, en esa expresión no hay código civil, no hay código procesal, no hay todas esas reglas que nosotros estamos tan acostumbrados a encorsetar nuestros actos cuando nos desarrollamos en el ámbito del proceso. No, en la audiencia pueden ocurrir situaciones sorpresivas. Ahora, las situaciones que pueden ir por afuera de la audiencia o que nosotros no pensábamos que iban a pasar y que pasaron, no implica que la audiencia, en lo central, en lo que vamos a buscar, y después iremos analizando cada una de las audiencias y qué es lo que buscamos en cada una de las audiencias, decía, esa columna vertebral debe existir. Pensaba recién, cuando ya me preparaba para esta charla, y pensaba, dije, bueno, a ver, ¿qué audiencias tengo yo mañana? Yo mañana tengo 3 audiencias. 3 audiencias muy diferentes. Tengo una audiencia de conciliación muy temprano, tengo una audiencia de vista de causa a mitad de mañana, y tengo una simplificadora de prueba en el amparo más avanzada a la mañana. Bueno, cada una de esas audiencias, que las tengo en mi cabeza, que sé lo que pienso que debo tener preparado para esa audiencia, tiene un dinamismo propio. No es lo mismo una audiencia, como ustedes advertirán, de conciliación, donde uno busca la cordialidad, donde uno busca tratar de ver cuáles son los puntos de vista de cada uno, que una audiencia de vista de causa, donde uno va a escuchar testigos, va a escuchar las partes, y eventualmente podría llegar a escuchar unas explicaciones de perito. La idea entonces es que cuando nos preparamos para la audiencia, tenemos bien en claro estos elementos mínimos, esta suerte de andamiaje que nosotros tenemos y que conocemos, que está en principio configurado por ciertas cuestiones jurídicas. Ustedes advertirán que cuando nosotros llegamos a una audiencia o empezamos una audiencia, sabemos que hay ciertas cuestiones jurídicas que rigen esa audiencia. Yo sabré cuál es la cuestión jurídica que rige la declaración de los testigos, qué cosas son los testigos van a declarar, cómo se presentan los testigos, cuál es el interrogatorio preliminar de ese testigo, qué significa las generales de la ley, qué implica las oposiciones que se pueden generar entre los abogados. Ese es como esa suerte de esqueleto que la audiencia tiene y que iremos llenando a medida que la audiencia se va desarrollando. Entonces, el punto central, que me parece esencial para iniciar la audiencia, es esta idea de la preparación, es decir, que ingresamos a la audiencia, juezas y jueces, funcionarios, es decir, desde el juzgado, preparados para eso que va a ocurrir, con este esqueleto formulado, de manera que las cuestiones
que en principio conocemos o debemos conocer conforme lo que está establecido en el expediente, llegan seguras a la audiencia más allá de lo que se desarrolla. Gustavo. Bien, buenas tardes, aprovecho también para saludar, comparto absolutamente todo lo que se ha dicho desde Agustín para adelante y Carolina en sus dos oportunidades, particularmente de lo que estamos hablando ahora y lo que había comenzado Cecilia. Hay una realidad que aún abstrayéndonos de si un colega trabaja mejor que otro y si hay un juzgado que trabaja mejor que otro, aún si suponiéramos el mejor juzgado funcionando y el mejor profesional, abogado o abogada de la matrícula, aún en ese escenario, el profesional de la matrícula corre con un poco de ventaja. Debería haber tenido muchas más reuniones, debería haber venido mucho más trillado el tema, sin perjuicio de que la preparación tiene que venir de los dos lados, y como decía Cecilia, también cuando uno va pensando, no es lo mismo cualquier tipo de audiencia, pero puntualmente, si fuera una audiencia preliminar, y bueno, yo tengo que ir sabiendo al menos qué prueba necesito sí o sí, y si yo tengo en claro qué prueba necesito sí o sí, sé, como en algún momento hablábamos con Cecilia, qué batallas dar y qué no, qué oposiciones voy a profundizar y cuáles no, porque no tienen sentido, pero lo que tengo que tener claro es qué prueba no me falta. Y si voy a una audiencia de prueba testimonial, toda la cordialidad que obviamente tiene que estar, vamos a puntualizar también sobre el trato no solo de la oficina judicial hacia los profesionales y las partes, sino de los profesionales entre sí. Pero más allá de eso, un expediente puede tener 3 cuerpos, puede ser un daño sin perjuicio de muchísimo dinero, puede haber muchísima prueba producida, pero yo tengo que ir a extraer un testimonio que me diga de qué color estaba el semáforo esa noche. Entonces yo sé que no me puede faltar de ese testimonio. Después puede pasar una multiplicidad de situaciones con todos los factores que bien marcaba Cecilia, algunos predecibles y otros que son no jurídicos sino humanos, y cosas que pueden pasar en ese momento. Pero al menos en mi experiencia de lo que, al menos cómo lo ejerzo yo, que puede no ser ni la mejor ni la peor, pero al menos una, me ha resultado siempre de utilidad tener en claro qué no me puede faltar. Entonces todo lo demás se construye a partir de eso, o al menos he visto eso. El juzgado tendrá una finalidad. Puede que algo no le quede claro, puede que tenga bien definido el objeto litigioso y eso será materia de lo que el juez o la jueza va a preparar. La contraria tendrá la suya, pero lo que no se nos puede o no debe escaparse nunca es, bueno, ¿qué voy a buscar? Y eso va de la mano de cómo quedó trabada la litis, qué pasó desde la primera reunión a cómo el profesional procesó información hasta llegar a ese momento, no solo en la oficina procesa información, el profesional tuvo que haberlo hecho desde la primera reunión, y sumado obviamente a eso, qué tipo de audiencia para saber qué voy a buscar, por qué y con qué medianamente me voy a enfrentar. Pasamos a la siguiente. Unido a esto que decía recién Gustavo, y algo que habíamos dicho al principio, la audiencia es esa idea, o incita a todas las audiencias esa idea de reunión. Una reunión es decir, en el sentido de que estamos todos juntos en un mismo espacio. Puede ser un espacio virtual o puede ser un espacio físico, pero en realidad estamos siempre con eso. Es más, cuando uno en general le explica a las personas que asisten al juzgado que es una audiencia, utiliza esa palabra, efectivamente, diciéndole, bueno, y entiendo que después nos dirá Gustavo cómo le explica uno a la gente desde el ejercicio de la profesión que es una audiencia, pero en realidad es eso, es decir, bueno, es una reunión. Y ubico algo que dijo hoy Agustín, que también es muy central, que es una reunión donde está la jueza o el juez. Es decir, no es cualquier reunión. No es una reunión donde están por ahí digamos, la mediación, o una reunión que hacen abogados y abogadas con sus clientes, con otro letrado para ver si llegan a un acuerdo. No, es una reunión que tiene esa entidad tal y de tal importancia que está presidida por el juez y por la jueza. No porque sean excepcionales en su calidad de tales, sino porque justamente la calidad y la entidad del acto requiere de esa presencia. La otra vez, cuando creo en otra de las reuniones que tuvimos el otro día, que estábamos, que también hablamos sobre audiencias, que estaba Carolina, yo daba referencia a que si ustedes se fijan, para quienes ejercen la profesión y para quienes también trabajan en tribunales, podrán advertir que los lugares donde se celebran las audiencias en tribunales son los lugares peores, ¿no?
No todos los lugares, no, hay excepciones, pero no todos los lugares, todos los juzgados, todos los tribunales, le han dado a la sala de audiencias la entidad que la sala tiene, cuando estamos hablando obviamente de audiencias presenciales. Y eso es una constante en nuestro sistema, que muchas veces utiliza los peores lugares o los lugares más incómodos para todo lo que implica atención al público. Fíjense que las mesas de entradas a veces suelen ser muy incómodas y las salas de audiencias también suelen serlo. La otra vez yo ponía una foto, que hoy no la puse, pero de una abogada que decía amo las audiencias presenciales, y en esa foto, donde esa abogada decía amo las audiencias presenciales, estaba una sala de audiencia muy, muy fea, con expedientes, con legajos. Esa idea también de empezar a enaltecer la audiencia como tal, es decir, darle la audiencia como integrante del proceso por audiencias y por integrante del proceso civil de oralidad, la entidad que tiene. La entidad que tiene también, y uno aquí, a este segundo punto, tan esencial para producir un acto procesal y a veces mucho más de uno. Ese es el efecto beneficioso que tiene la audiencia, que a veces muchos actos procesales escritos que requerirían peticiones de letrados y letradas y de providencias por parte del juzgado, se concentran en un solo acto. Y ahí pongo otro punto y traigo al doctor Soto, que siempre tiene una frase que me gusta, que siempre dice que el papel resiste más que la palabra. Lo repito siempre porque me parece muy gráfico, es decir, muchas de aquellas cosas que en el proceso escrito se dicen y se escriben, difícilmente a veces se sostienen en la oralidad. A veces aquello que decía hoy Gustavo, esa foto con la que llegamos a la audiencia, que son esos escritos postulatorios, que son los hechos controvertidos, que son lo que te dije, me dijiste y te contesté, y me excepcionaste y te contesté, y el traslado de yo, todo eso, que es un montón de ruido en el expediente, se clarifica muchísimo a la audiencia, porque muchas cosas que nosotros decimos en formato papel, no estamos tan dispuestos a sostenerlo en la oralidad. Lo mismo para nosotros, juzgado, que muchas cosas que estamos dispuestos a decir en formato escribirlos y firmarlos, cuando estamos en la audiencia se flexibiliza, se permite que haya cierta coordinación o cooperación. Gustavo, si querés seguir con la cordialidad. Sí, esto lo quisimos marcar con Cecilia porque, lógicamente, ella lo ve desde otro lugar, a mí me toca desde este, pero por lo que vemos tenemos muchos asistentes de muchas edades y seguramente también desde muchas funciones distintas. Hay una equivocada concepción de la rivalidad desde el punto de vista de la defensa de intereses contrapuestos. En el sentido de que pareciera que mientras más enojado estoy con el contrario, me refiero al colega o a la colega, mientras más corto o seco es el saludo, o hasta más parco es el trato, uno se legitima con su cliente. Y hay, hasta ahí, digamos que siempre estamos hablando en el respeto. A veces, y no es tan excepcional, se pasa el límite, inclusive hasta la falta de respeto, no solo por escrito o oral, como decía Cecilia, sino inclusive también muchas veces en alguna charla, inclusive extrajudicial. Ahora, la cordialidad, como siempre dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Uno puede tener la mayor de la tenacidad en el fondo, defender con la mayor rudeza el precepto jurídico que tiene que defender por su cliente, y eso no quita la cordialidad con la contraria. Es más, yo siempre suelo decir que la primera persona que va a tender un puente para solucionar algo es el colega o la colega contraria. Si la concepción es otra, difícilmente después de algún maltrato uno pueda levantar el teléfono para decir, che, ¿te acordás de mí? Bueno, ¿te parece si podemos hablar de algo? Y decir, vos fuiste el que... Entonces, hay una cuestión equivocada. E insisto, uno puede tener la mayor de la profundidad, de la agresividad, si se quiere, en el fondo, en el cómo, o sea, en el qué se dice, y no en el cómo. Y esto se ve mucho, lo hablábamos con Cecilia, después vamos a profundizar también en algunas cosas que yo también veo como alguna deficiencia que no quiero adelantar, que quizás a veces los profesionales esperamos también, no solo del colega, otro trato, sino a veces algún tipo de reprimenda como para que tampoco valga todo lo mismo, pero ya estaríamos hablando de una excepción y no quiero adelantar temas, pero lo que no puede faltar ni frente a la parte, ni frente a, es más, frente a la contraria, la parte también,
que eso también es muy común, no sé si Cecilia lo ves con normalidad, no es tan habitual ver que, por ejemplo, si yo fuera abogado de la actora, vos me vieras saludando a la demandada. O sea, con un buen día, con un buenas tardes, señor, señora, ¿cómo le va? Dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo otro? Bueno, eso que vos marcabas hoy, yo lo suelo explicar claramente. Bueno, trato de darle, a ver, no todos los clientes valen lo mismo. Hay clientes que tienen experiencia, si es comerciante está más acostumbrado, si es una persona que tuvo la venta de su casa, el desalojo de su propiedad o el choque del auto, es la primera experiencia que puede llegar a tener. Cambia un poco el enfoque según qué tipo de roce tenga el cliente para saber qué es lo que se va a encontrar. Sin perjuicio de eso, al menos la línea que suelo utilizar, que me van a escuchar decirlo muchas veces, no es ni la mejor ni la peor, pero es la que uso, es tratar de darle información concreta y precisa y no llenarlo de información. Mire, esta audiencia es para tal situación. Lo que no puede faltar que suceda es esto, probablemente inicie con esto, probablemente pueda suceder esto, y en todo momento usted va a estar conmigo, con nosotros, de acuerdo si va alguno de los socios también del estudio, y con total claridad que sepa qué es lo que va a suceder. Y después, como decía Cecilia, en una audiencia nunca se sabe cómo se va a terminar, se sabe cómo se empieza. Pero bueno, la explicación de qué no puede faltar para alguien ajeno suele ser bastante tranquilizador, aunque a veces los clientes no lo digan, el nerviosismo, insisto, más que nada para los que no están acostumbrados a este roce, y aclararle, yo lo suelo hacer, lo de la cordialidad, igual de eso va con la impronta de cada profesional, pero una cosa no quita la otra, y obviamente también dentro de lo que es el esquema generalizado, que Cecilia obviamente lo va a explicar mejor, pero también es cierto que cuando un justiciable ojalá se solucionara en la preliminar o conciliatoria y no hubiera vista de causa, pero también es cierto que cuando entiende la lógica de qué sucede, de que ahí pasan distintas situaciones, pero que su proceso avanza, inclusive hasta no ve como algo disfuncional en una audiencia. En esto de quizás hay varias dentro de un mismo proceso, entonces no es solamente fuimos una vez a ver qué pasa y lamentablemente me viene el pasillo con la contraria con la que no me quiero hablar y alguien que me atendió creo que era el juez o la jueza. Cuando esto es un plan a mediano o a largo plazo, inclusive para gestionar ese conflicto, cambia inclusive la predisposición y la lógica que el justiciable tiene cuando uno le explica qué se va a hacer, qué se va a ir a hacer y por qué al juzgado. En esto que decía Gustavo, en este esquema, para que ustedes tengan una idea de línea de tiempo, cuando nosotros hablamos de un proceso por audiencias y una gestión del proceso a través de la oralidad, tenemos dos audiencias centrales que son las que están marcadas allí. Una primera audiencia, que después vamos a avanzar un poco más, pero para que ustedes tengan una idea, es una audiencia que nosotros denominamos preliminar, es una audiencia múltiple que tiene por fin, en principio, la conciliación, y si no es así, fijar los hechos litigiosos y proveer la prueba resolviendo las oposiciones. Entre esa audiencia y la última audiencia, que es la audiencia de vista de causa o la audiencia de producción de prueba oral, se desarrolla, no sé si me escuchan, bueno, se desarrolla toda la etapa de prueba. En esa última audiencia, la última audiencia, que es la audiencia de vista de causa, es donde escuchamos a las partes, si se ofreció la prueba confesional, a los testigos, las explicaciones de perito, y si eventualmente fuera un proceso ordinario y las partes desearan, podrían hasta hacer, si quisieran, el alegato oral luego de finalizada la audiencia de vista de causa. Pero para que ustedes tengan una idea, esa es la línea de tiempo, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa. En el medio, toda la producción probatoria. Podría ocurrir que, sin perjuicio de estas dos audiencias, en el medio de ese proceso existiera alguna audiencia de conciliación. Es decir, a veces en la audiencia preliminar nos llegamos a un acuerdo, avanzamos con la apertura a prueba, pero a veces las partes están en tratativas, entonces uno pone en el medio una audiencia conciliatoria, intermedia, para cuando esté la pericia médica, para cuando esté tal oficio, para cuando esté... ustedes advertirán que en la etapa de prueba, desde que se inicia la apertura a prueba hasta que llegamos al momento de la resolución, hay como ciertos hitos. Esos hitos, la entidad de esos hitos, y para qué lado el proceso se inclina, para la actora, para la demandada, para ninguna de las dos, lo va dando justamente este timing de las pruebas que se van produciendo. Así que ese sería el esquema que nosotros les proponemos, que es el esquema que, aclaro, está establecido en el protocolo de la generalización del plan de generalización de la oralidad,
que la provincia de Buenos Aires ha iniciado en agosto de 2016, que ya lleva más de 6 años, y con más de 120 juzgados adheridos. Tengan en cuenta que los juzgados civiles en la provincia son 180, de esos 180, 118 juzgados civiles están adheridos, más 3 juzgados de paz que también están adheridos al plan de oralidad y que aplican este protocolo de gestión de prueba en audiencias preliminares y vista de causa. Sí, así que. Bien. Yo pensaba cuando hablábamos con Cecilia de cómo encararlo, hay veces que volver a las bases y repasar, como decía un profesor mío, los aviones, cuando hay un viaje en avión, así sea un vuelo de cabotaje, y el vuelo sea de Buenos Aires a Córdoba, vuelven a revisar todo el tiempo se está revisando. Yo creo que no hay que dar por sentado, más allá de que uno vaya adquiriendo mayor o menor experiencia, volver a veces a repasar qué es lo que se va a buscar o qué es lo que se busca y por qué. Y digo, uno a veces piensa como profesional que en el proceso tiene que pasar lo que uno quiere. Y digo, si uno va a las bases, ¿a quién hay que convencer? ¿Quién es la persona que tiene que ser persuadida de que un hecho histórico del pasado, relatado a través de afirmaciones que vulgarmente denominamos hechos, ¿a quién tenemos que convencer? Y al que va a decidir. Porque si ese tercero imparcial o tercera, ese juez o jueza, es la que va a decidir y yo tengo que convencer a esa persona. Entonces, nunca olvidar qué es lo que, o sea, qué voy a buscar, probar o intentar probar para mí. No, y probablemente ustedes estén convencidos si están de este lado. Por algo están defendiendo lo que estén defendiendo, o para que algo prospere o para que algo sea rechazado. Pero la claridad de por qué apuntan ahí probablemente la tengan y por eso asumieron la dirección jurídica de ese caso desde el lugar que lo hayan hecho. Pero no olvidarse que al que hay que convencer es a ese tercero o a ese juez o a esa jueza. Ahora bien, cuando uno va a una audiencia de producción de prueba o preliminar, ya sea para depurar, como decía Cecilia, o para producir evidentemente prueba, bueno, no olvidarme a quién tengo que convencer. Ahora, si lo que voy a llevar es un acuerdo o una propuesta, cambia el enfoque. Entonces no da lo mismo ni siquiera lo que puede pasar en una misma audiencia. Una misma audiencia puede tener hasta momentos distintos donde tiene que cambiar la impronta de a quién le estoy hablando. Si yo voy a producir una prueba, o le voy a preguntar a un testigo, o voy a hablar de por qué producir una sí, otra no, o pedirle explicaciones a un perito en una audiencia oral, siempre pensando, insisto, a quién voy a convencer. Ahora, si es un acuerdo o una propuesta, puede ser que le esté hablando al colega o a la colega contraria. Lo ideal sería que esta charla se hubiera dado antes y no sea la primera en una audiencia, pero supongamos que eso sucede así. Y muchas veces también es cierto que apelando a mecanismos dentro de lo que es el trato o la cordialidad y el trato con el colega, muchas veces uno también le está hablando a la contraria a través del colega. No siempre se tiene la absoluta tranquilidad o certeza de que la contraria esté al tanto, por ejemplo, de un ofrecimiento. Yo puedo haber hecho un ofrecimiento a la doctora Sextac para que hable con su clienta, que es la señorita Garmendia, y quizá Liz nunca se enteró, porque por alguna estrategia válida y dentro de las herramientas que la doctora Sextac puede utilizar, Carolina por ahí prefirió decirme, no, mirá, Gustavo, el monto la verdad que es bajísimo, ni lo traslado porque me parece absolutamente efímero. Quizás Liz sabía y era parte de una estrategia de Carolina. Quizás Carolina nunca lo trasladó. Ahora, yo no lo puedo llamar a Liz para preguntarle, ¿vos estás al tanto de que estamos? Pero sí en una audiencia puedo decirle, por ejemplo, a la doctora Tanco, mire doctora, no, hubo una negociación en la cual ya se ofertó anteriormente, y no deja de ser una breve introducción para un ofrecimiento y yo quizás ya estoy hablándole a la contraria sin decirlo. Entonces, cambia el enfoque, perdón, no solo desde lo verbal, sino desde lo argumentativo, a quién, y de la gesticular también, a quién voy a mirar, si vamos a producir o hablar de prueba o si vamos a hablar específicamente de un acuerdo o una propuesta. Inclusive, al letrado o a la letrada que tengo en contra en el sentido de enfrente, defendiendo intereses contrapuestos.
Porque si la doctora Sestac está defendiendo a Liz, en algún momento también pretende terminarlo igual que yo, lo querremos terminar de manera distinta, pero terminarlo lo vamos a querer terminar los dos, y si ejercemos la profesión, los dos al final vamos a tener una retribución. Entonces, en los acuerdos, en una audiencia, tampoco hay que dejar de hablarle al colega, no solo como representante y el prisma que le va a traducir eso a su cliente, sino también al colega como alguien que trabaja y se dedica a esto igual que nosotros, y que también tiene una pretensión de honorarios. Entonces va cambiando qué tengo que decir, cómo, por qué, en qué momento y qué no me puedo olvidar. Y eso cambia según que estemos hablando de producción de prueba o según algún tipo de conciliación. Entonces las estrategias no pueden ser la misma, no pueden ser las mismas. Distinto para ver este tipo de juego de todas las intenciones o finalidades que pueden confluir en una audiencia, es a quién le va a hablar el juez o la jueza, en qué momento y por qué. Cecilia, ¿andás por ahí? Ahí está entrando Gustavo, se le había desconectado. Bien, porque ahí también seguramente va a cambiar. El juez o la jueza, hoy decía Cecilia, se legitima en la audiencia, pero no solo frente a los profesionales, aquellos que ejercemos la profesión y medianamente lo hacemos con asiduidad en alguna ciudad o departamento judicial, llegamos a tener una idea no solo de las oficinas en general, con toda su planta de funcionarios y empleados, sino de los magistrados también en particular. Pero el magistrado o la magistrada también le va a hablar a las partes. Y no por eso, entiendo yo, insisto, siempre no deja de ser una opinión, no por eso los profesionales tienen que tomarlo a mal con el sentido de, no, mire, hasta le puede hablar, y no necesariamente tiene que hablarle de lo jurídico, puede tranquilamente explicarle lo que va a pasar sin perjuicio de lo que el profesional haya hablado anteriormente, de qué es lo que va a suceder, traducir, si quiere, porque es una de sus funciones en el momento de la audiencia, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que de manera concatenada puede llegar a venir en algún acto procesal sucesivo. Entonces, desde el punto de vista del abogado, del actor y del demandado, cambia si vamos a hablar de prueba o de un acuerdo. Y obviamente va a cambiar absolutamente cuando lo hace el juez o la jueza, porque quizás con lo que dice le puede hablar a la parte y estar hablándole a los profesionales. Perdón, le puede hablar a los profesionales y en realidad estar buscando un contenido que irradie también a las partes en lo que quiere que se lleven de ese momento. Porque ni las partes ven a cada rato en el sentido de cómo está estructurado el proceso, aún en el sentido de que se sucedan las tres audiencias, en el supuesto que fueran tres, como mencionaba Cecilia, es un proceso estructurado, al menos como lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde lo escriturario sigue teniendo preponderancia, al menos en la cantidad. Ahora, en la calidad, los momentos donde más cuestiones complejas y productivas suelen suceder es en la oralidad. Bueno, además de ver a las partes y a los colegas o a los abogados y abogadas, tener la posibilidad de avanzar en esto de, bueno, ¿qué quiero decirle, a quién le hablo y por qué? Entonces, todo esto confluye en una audiencia. Ahí estoy otra vez, me había ido, bien, pero estoy. Bueno, y a veces en una misma audiencia más de una cosa, pero bueno, me quedo más tranquilo si esto lo termina de cerrar de Cecilia en cuanto a quién le habla el juez o la jueza. Perdón que me quedé sin internet, ahí estoy de vuelta. Siguiendo con lo que decía recién Gustavo, y siguiendo con esta idea que empezaba yo diciendo hoy respecto de la validación, nosotros le hablamos en las audiencias a todos y a todas. Uno aquí, algo fundamental, esencial en el ámbito del proceso, y me parece novedoso y no tan novedoso, que es cómo nos dirigimos, juezas y jueces, a las partes y a los abogados en las audiencias. No nos dirigimos de la misma manera. Le hablamos de una manera a las partes, con un lenguaje para las partes, que entiendan, que comprendan, y con un lenguaje diferente, obviamente, a quienes son letrados, abogados como nosotros, y que no es lo mismo que yo le hable a un abogado respecto de del testigo, o cómo va a ser la audiencia, o cómo es la cédula, o cómo debe notificarlo, que yo le diga a la parte, bueno, mire, esta es una audiencia, esta reunión,
acá estamos resolviendo esto, a partir de este momento, no sé, usted va a ser examinada por un médico que va a intervenir en este juicio, que es un enviado del juzgado, tenga confianza, digamos, una serie de cuestiones respecto de cuando nosotros hablamos y decimos. Y tratar de ser los más explícitos cuando hablamos y explicar bien todo lo que vamos a hacer, porque el proceso por audiencias no deja de ser esta suerte de camino que vamos a andar entre todos, que vamos a resolver entre todos, que nos permita llegar satisfactoriamente a un acuerdo, a una transacción, y si no es así, bueno, a una sentencia, con lo que ello implica y con el desarrollo de ese proceso que necesitamos a través de las pruebas que se van a ir produciendo. Nosotros cuando hablamos, ustedes bien saben, cuando nosotros hablamos, escribimos, le hablamos a una cantidad de gente que está en el juicio y a los que no están en el juicio, ¿no? Digamos, juezas y jueces, cuando hacemos una sentencia, le hablamos a las partes de ese juicio, le hablamos a los abogados y abogadas de ese juicio, le hablamos a la Cámara que va a intervenir en esa apelación, le hablamos a veces a los medios, a los terceros, tenemos en algunos casos la idea de que lo que estamos resolviendo excede lo de ese juicio y por lo tanto explicamos y tratamos de ser lo más explicativos. En las audiencias se da además situaciones en las cuales tenemos terceros al proceso. Ustedes bien saben que muchas veces cuando nosotros tomamos audiencias, sobre todo audiencias preliminares o audiencias conciliatorias, tenemos personas que suelen ser facilitadoras de la conciliación, que a veces no son parte del juicio, pero que nos escuchan lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Viene a la audiencia preliminar y la abogada dice, la señora que es la actora está con el marido, y el marido quiere entrar también a la audiencia. Bueno, sí, no, porque él quiere escuchar también. Bueno, todas estas personas, el marido que es en el proceso, nada. El proceso de la señora que tuvo un accidente o la señora que la están desalojando, pero todas estas personas que intervienen en las audiencias también son destinatarios de lo que nosotros decimos y de lo que no decimos, ¿no? Y de lo que no decimos también. Por eso es tan importante saber, cuando nosotros ingresamos a la audiencia, a quién le estamos hablando. No solamente, obviamente, a quienes ustedes advierten que son las partes, que son los abogados, y le decimos distintas cosas con un lenguaje diferente a las partes. No porque el lenguaje que le dediquemos a la gente, a los justiciables, a la actora demandada, sea un lenguaje aniñado, tonto, no. Porque es un lenguaje diferente, porque tratamos de explicar, teniendo en cuenta que obviamente esa persona tiene la mediatización de su letrado o de su letrada, que también le explica lo que va a pasar en la audiencia y todas estas, pero lo que sucede en ese momento de la audiencia, a veces nosotros necesitamos explicar para que ellos entiendan exactamente qué es lo que decimos. Ahora sí, Gustavo, perdone. Esta la habíamos pensado con Cecilia, obviamente no le pertenece a ella, me pertenece a mí, pero es tan sencilla como tan real. Si pensamos que en una audiencia oral, que era un poco también lo que empezaba a decir hoy Agustín, vamos a replicar de manera hablada lo que antes hacíamos por escrito, que quizás tampoco lo hacíamos tan bien antes, ahí es el primer error. Con lo cual, oralidad en términos de estrategia para ver cómo se gestiona un conflicto en los 2 o 3 momentos más trascendentales de un proceso no es traducir de lo escrito a lo oral lo que suceda, sino un mecanismo o una metodología diseñada y pensada desde los dos lugares, desde cómo el juzgado va a gerenciar el caso en atención, insisto, a cómo lo va a llevar adelante, pero cómo lo tuvo que haber iniciado el profesional desde que tuvo, digamos, embrionariamente la primera reunión en adelante hasta que interpone la demanda con mediación en el medio. Todo eso hace una metodología de por qué tengo que llegar a ese momento como tengo que llegar para ir a buscar lo que necesito ir a buscar. Bien. Yo pensaba, tomando un poco lo que hoy también decía Cecilia, suelo decir muchas veces a aquellos que levantó la mano Agustín. Agustín.
Sí, antes de pasar a esto, yo les quiero hacer una pregunta a los dos un poco, antes de pasar a esta filmina o este slide. ¿Qué es lo que ustedes entienden por proceso colaborativo? Esto que venían hablando de la cordialidad, y bueno, ya veo que van a entrar en cada una de las audiencias y a quién se dirige el juez o la jueza, y a lo que Gustavo decía, ¿no? El tema de no confundir los buenos modales con una defensa seria de los intereses de la cliente. Me gustaría que ustedes me den su opinión, Cecilia, Gustavo, Cecilia, sobre qué entienden, cuál es el concepto de proceso colaborativo, teniendo en cuenta esta visión de que nosotros hemos sido entrenados para una litigación de Ticio contra Cayo y no para este proceso moderno que se llama colaborativo, donde, bueno, en principio se tratan de buscar acuerdos por lo que... Esa pregunta antes de, me parece, de ingresar ya en cada uno de los contenidos digamos, la estrategia de cada una de las audiencias. Si les parece, si no lo Sí, contestan más perfecto. Sí, adelante, no, Agustín. quiero dejar planteada la pregunta, no es necesario que la contesten ahora nada más. Sí, no, Muchas no. gracias y disculpen la interrupción. No, guiando un poco tu pregunta, Agustín, y lo que decía recién Gustavo antes, parece que esa forma de letrados y letradas que ni se saludan en la audiencia, que están en esa posición de que parece que aquello que dije en el escrito de demanda y de contestación, lo sostengo no con la prueba, no con el argumento, no con lo que tengo que hacer en el proceso, sino con cierta gestualidad en las audiencias. Hay como esa idea es más, hay abogados y abogadas con sus partes, no sé si porque lo pretenden los abogados o porque las partes, que ni siquiera ingresan a la audiencia juntas. Yo he tenido audiencias donde la parte actora y la parte demandada han solicitado ni siquiera estar en un mismo lugar de reunión. Imagínense la dificultad enorme de la conciliación en ese caso. Entonces, con esta idea de que todos formamos parte de ese proceso, que todos trazamos estas líneas, y que esta cuestión de ser displicente, de esta cuestión de ser, tal vez es como decía Gustavo, ni me dirijo al colega, ni saludo a la contraria. Cuando empieza a declarar la contraria, ni siquiera cuando le voy a hacer el pliego o las preguntas, en el caso de la confesional, ni siquiera lo saludo, ni siquiera digo buen día señora, buen día señor. Parecería que eso implicaría una demostración de una forma del ejercicio de la profesión que me parece que ya, Gustavo mejor lo sabrá que yo, pero me parece que ya está de modé. Digamos, nosotros pensamos, o yo siempre pienso, digo yo pienso que los jueces y las juezas a las que no les gustan las audiencias han equivocado el tiempo del ejercicio de la magistratura, porque esa forma del ejercicio de la magistratura corresponde a otros años, a hace décadas. Hoy la magistratura se ejerce de muchas maneras, pero se ejerce también tomando audiencias, liderando las audiencias. Por lo tanto, esa idea, como también a veces juezas y jueces, ¿no? Que hablan mal, que no saludan, que maltratan. Bueno, toda esa idea es una idea de la cordialidad que si no existe, no, digamos, ni siquiera vamos a llegar a una conciliación, obviamente, y además vamos a hacer una audiencia muy tortuosa, sin sentido, porque la forma de acreditar los hechos y de probar en el proceso, ustedes bien lo saben que son eximios profesores de derecho procesal, se hace de otra manera, no se hace ni gritando, ni maltratando, ni elevando el tono de voz. Pero bueno, no sé, Gustavo, ¿qué pensás? Yo comparto todo lo que dijiste recién y ampliando un poco para otro horizonte, la pregunta de Agustín, yo te diría que al menos lo que yo trato de profesar es un ni, digamos. Ni me voy a pelear todo el tiempo y te voy a ocultar información, ni tampoco voy a hacerle el trabajo al colega de enfrente. Digo ya colaborativo en términos de litigación propiamente dicho. O sea, no solo en el trato, sino si vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo lo hago? Esto al menos yo lo practico con un análisis previo, que tiene un poco que ver con lo que decía recién Cecilia. Si hay algo que no voy a estar dispuesto a sostenerlo, porque realmente es una mal llamada chicana, porque es una
mala forma de ejercer una defensa, o porque inclusive me deja a mí mal parado como profesional persona, algo que yo puedo decir o hacer, ni lo planteo porque sé que no lo voy a poder sostener. Entonces, si mi cliente tiene determinados libros que me dicen, mira, Gustavo, yo con esto sé que el juicio lo voy a perder en la pericia, mi estrategia no va a ser ocultar los libros, porque una presunción de última no es lo mismo que una prueba en contra. O sea, prefiero una presunción en una pericia en contra. No, directamente sé que esa defensa no la voy a usar. Entonces, tampoco voy a llamar a la contraria y decirle, mirá, yo creo que acá está todo lo que querés que te lo muestre. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero sí uno un poco lo que decía Cecilia con lo que al menos yo decía, quiero significar al menos con esto. Me parece que yo puedo entender que puedo diagramar y tener una estrategia para ganar un caso, y eso no implica como, no sé, vamos a una audiencia de mediación, y muchas veces viene una citada en garantía y te dice, mire doctor, no tengo ningún antecedente, recién no se haga ningún problema, tengo la denuncia del siniestro, tengo la foto, tengo la denuncia administrativa, pásame un mail que se lo mando ahora. Y eso no hace menos o más confrontativa la defensa. Al contrario, me estoy asegurando de que la persona que tiene que evaluar si va a haber un ofrecimiento extrajudicial tenga toda la información rápido. A eso me refiero. Especular por ahí con un anticipo de gasto a ver si desisto de la prueba. Y si yo la necesito la prueba, no voy a desistir de la prueba. No, o sea, no voy a manifestar mi desinterés. Si la necesito. Pero, entonces la necesito es algo que no uso. Si después no lo puedo sostener. Esto colaborativo en términos de cómo entiendo hacia dónde tiene que ir el proceso, y que si estoy de un lado y vos estás o el que esté del otro, en algún momento va a haber intereses contrapuestos. Y claro, y de eso se trata el sistema adversarial, aún en el mejor sentido de la palabra que uno le quiera dar a la frase. Siempre va a haber intereses contrapuestos entre que uno quiere cobrar y el otro no le quiere pagar o dice que no le debe. Pero en esa lógica hay muchas formas de llevar adelante una estrategia que no necesariamente sea ni lo que marcaba bien Cecilia, ni lo que yo ahora, al menos en algunas ideas o ejemplos, trataba de aclarar. Ahora bien, antes de la audiencia, o podríamos decir muchísimo antes de la audiencia preliminar, el primer pulido, filtrado o los varios filtrados que debieron haber existido están a cargo del profesional. Y podríamos decir que mientras más cuestiones haya para dilucidar en una audiencia preliminar, puede llegar a ver, no todos los casos son iguales, puede haber situaciones extremadamente complejas. También es cierto que cuando un profesional de la matrícula piensa en los escritos postulatorios, de acuerdo a qué lugar le toque, demanda o contestación, está imaginando una multiplicidad de escenarios que todavía no sabe cuáles son. No sé si esto lo va a desconocer, no sé si esto lo va a negar, no sé. Entonces, hay una estrategia desplegada con determinada amplitud en el sentido del momento procesal en el cual se ejercen. Eso lo entendemos todos, me parece. Ahora, lo que tuvo que haber pasado antes tiene que ver con pulir los hechos, el detalle, esto que parece, vuelvo a lo que decía de las bases. El 330 cuando nos dice los hechos sucintamente expuestos, y el derecho no es que nos dice, si no me dice tal artículo no, porque el que sabe el derecho es el juez y la jueza, que son los que van a decidir. Pero lo que no le puede faltar a su demanda, para ser una demanda en el sentido de qué persigue y tener la pretensión bien clara, al menos para intentar llegar hacia ahí, son hechos y prueba. Y en cuanto a los hechos, la manera más clara y concreta de cómo sucedió. Y eso hace de que tuvieron que haberse sucedido varias entrevistas, virtuales, presenciales, pero pulido al fin, de qué fue lo que se va a plantear, cómo y por qué. Y eso seguramente se note, y se note mucho en la audiencia preliminar. Cuánto los profesionales antes de eso ejercieron este tipo de trabajo. ¿Y qué es lo que tuvieron que haber hecho? Pasándolo en limpio, procesar información, saber qué se planteaba, qué no porque no era un hecho controvertido, qué no porque no hacía el caso, qué no porque de esa manera no, dígalo de otra manera. Y esto está dentro, no apelando a ningún tipo de, o sea, siempre dentro de lo que el código permite, siempre dentro de lo que hace a la función que tengan que desempeñar. Pero seguramente, como cada caso se entable y se diagrame, la estrategia de por dónde se intente perseguir esa finalidad, también viene de la mano de procesar información.
Con lo cual, ese escrito de demanda, como primer acto procesal, sin olvidarme que en el medio también se transitó por la mediación, tiene que ser un camino ya allanado. Puede ser extenso, puede ser complejo, pero tiene que haber ya un trabajo de pulido que haga que, conjuntamente con la contestación de demanda, esa famosa traba de la litis que hoy inclusive hasta se discute si no se termina de definir con la audiencia preliminar y no ya solo con demanda y contestación, algunos ya lo empezaron a postular, pero bueno, pongámonos en el lugar del pretendiente, digo, del actor. Todo este trabajo no es responsabilidad de la parte, entiendo yo que es responsabilidad del profesional que este pulido se vislumbre en ese escrito de demanda y que allane el camino hacia lo que después va a suceder en la audiencia preliminar. ¿Pasamos, Cecilia? Sí, pasamos. Bueno, ¿qué hacemos juezas y jueces antes de la audiencia preliminar? Esto que decía recién Gustavo respecto del pulido del escrito de demanda, conlleva estos dos primeros puntos que tenemos, que es conocer y comprender, ¿no? Si yo a cualquiera de ustedes les doy un expediente en formato digital y les digo, bueno, dentro de 2 horas van a tener una audiencia preliminar. Este es el escrito de demanda, este es el escrito de contestación de demanda. Supongamos que no hubiera excepciones, una cosa sencilla. Escrito de demanda, escrito de contestación. Ustedes, si son abogados o estudian Derecho, o por lo menos ya han rendido Procesal 2, rápidamente, o con 2 lecturas, o 3 lecturas, pero bueno, no pasa nada, van a saber de qué se trata la audiencia preliminar, porque ustedes rápidamente van a poder establecer en esa suerte de círculos concéntricos que se generan entre el escrito de contestación y el escrito de demanda y el escrito de contestación, ¿qué es lo que llega efectivamente controvertido a esa instancia? Cuando uno demanda, es como un gran cañón que no sabe de dónde viene del otro lado, entonces obviamente que el escrito de demanda suele ser más abultado, el ofrecimiento probatorio suele ser mucho mayor que en el escrito de contestación de demanda, porque en el escrito de contestación de demanda yo ya sé qué me están pidiendo, ya sé cómo repelo eso que me están pidiendo, y ya sé cuál es la prueba, en teoría, que necesito producir para eso. Entonces, antes de la audiencia preliminar, lo que nosotros hacemos es ese análisis es decir, estos son los hechos que finalmente llegan controvertidos. Puede ser, como digo, que muchos de los invocados en el escrito de demanda no lleguen a esa instancia. Tomo en este punto algo que después lo volveremos sobre eso, algo que decía Gustavo, pero me parece muy esencial, que en esa formulación de la contradicción, la audiencia preliminar también es integradora. Esa foto que tal vez antes yo podría pensar que era el escrito de demanda y contestación y que me daba en esa foto los hechos controvertidos y por lo tanto la prueba que iba a producir, hoy les diría que también se incrementa con la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar se suelen dar ciertas circunstancias, ciertas situaciones que son integrativas de bajar en general los hechos controvertidos. Es decir, puedo llegar con un 10 de hechos controvertidos y salir de la audiencia preliminar con un 8 de hechos controvertidos si tuviera que poner un número. Es decir, puede ser por el dinamismo que tiene la audiencia preliminar, que algunas cuestiones que estábamos discutiendo hasta ese momento, cuando salimos de la audiencia preliminar ya no las tenemos más. Antes de la audiencia preliminar, además, tengo en claro las oposiciones probatorias que voy a tener que resolver en la audiencia preliminar. Puede suceder que yo no tenga toda la información y que haya algunas cuestiones que yo tenga que preguntarle a los letrados durante la audiencia preliminar. Es decir, si tengo los testigos y el abogado no me dijo si los testigos son del hecho, seguramente la audiencia preliminar le pregunte al abogado si los testigos son del hecho para saber cuál es ese material que voy a tener en la audiencia de vista de causa. Habrá ciertos elementos que puede ser si fue un accidente laboral, si fue un accidente, digamos, de los denominados in itinere, un montón de circunstancias que tal vez yo lo termine comprendiendo más en la audiencia preliminar. Pero esa foto de la demanda y de la contestación, en principio, de las cuestiones que yo tengo que resolver en la audiencia preliminar y que debo definir, las tengo que tener bien claras en la audiencia preliminar. Y además, entrar a la audiencia preliminar con un plan, ¿no? Hay que entrar a la audiencia, el juzgado debe entrar, en este caso la jueza o el juez, pero el juzgado debe entrar a la audiencia preliminar con un plan. Es decir,
¿Cuándo voy a tener la causa penal? Por poner un ejemplo. ¿Cuándo voy a tomar la audiencia de vista de causa? ¿Cuándo van a ver los peritos a las personas? ¿Qué es la documentación que necesito? ¿Qué documentación está digitalizada y en realidad la necesito en papel porque necesito una pericia caligráfica? No sé, un montón de circunstancias que me permiten que yo les diría que gran parte de lo que voy a resolver en la audiencia preliminar, yo lo tengo iniciado, lo tengo pensado y focalizado antes de empezar. Porque es muy complejo para juezas y jueces empezar a resolver esas cuestiones mirando todo en la audiencia preliminar. No hay posibilidad. La audiencia preliminar es una audiencia donde la presencia de la jueza y del juez es muy importante, porque hay un montón, como les decía, de cosas que resolver una vez pasada la etapa de conciliación. Y para la conciliación también tengo un plan de acción. Inicial, en principio inicial. Uno a veces entra a una audiencia preliminar y sabe que, pongamos, la cita en garantía ha planteado la exclusión de cobertura por un no seguro. Bueno, y por ahí el demandado viene con un beneficio de litigar sin gastos y uno piensa, o viene con la defensa oficial, piensa que difícilmente vaya a llegar en audiencia preliminar, digamos, pensar que en esa audiencia preliminar yo voy a llegar a un acuerdo, que la cita en garantía va a desistir de la exclusión de cobertura, que va a pagar el seguro, que, digamos, puede suceder, pero es poco frecuente. Por lo tanto, para la conciliación también hay un plan de acción. Si estamos discutiendo sobre una reivindicación, si estamos discutiendo sobre un desalojo, hay ciertos puntos que también me dan pautas, líneas, que yo empiezo, como esos, yo siempre digo, esos pequeños hilitos, ¿no? Uno entra a la audiencia con algunos hilitos, y esos hilitos, a medida que va hablando con la gente, van tirando, algunos se van cortando, algunos uno se da cuenta que va por allí, y hay supuestos en los cuales uno, como digo, o porque es inviable el supuesto de la conciliación, como por ejemplo la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, que uno sabe que no va a ser, entonces uno ya entra dispuesta a resolver las cuestiones probatorias. Pero esos son los planes más o menos generales que uno plantea cuando empieza la audiencia preliminar. Siguiente. La audiencia de prueba también tiene un plan. Como decía hoy Gustavo, un plan diferente. Yo siempre digo que la audiencia preliminar, que es la audiencia que trabajamos hasta recién, es una audiencia en principio de concordia, es una audiencia donde, como uno intenta la conciliación, empieza con un tono tal vez no tan elevado de discusión, y después tal vez sí en la etapa probatoria discute más. La audiencia de prueba es una audiencia diferente, ¿no? Juezas y jueces ya no estamos en esa suerte de ronda virtual o física en la cual nos reunimos y estamos en un mismo lugar todos. No, ya aquí nos subimos al estrado, nos ponemos la toga, agarramos el martillo, y la posición que asumimos en la audiencia de prueba es diferente. ¿Puede suceder que en la audiencia de prueba yo tenga que resolver muchas cuestiones? Sí, seguramente, puede ocurrir. Que se planteen oposiciones, y allí también el ejercicio, el conocimiento del expediente es fundamental, ¿no? Cuando uno ingresa a la audiencia de vista de causa, piensen que ya casi toda la prueba está cumplida. Es el final del juicio. Uno ya vio las pericias, ya sabe si tienen capacidad, si no tienen capacidad, qué dijo el mecánico. Estoy poniendo un ejemplo de un accidente de tránsito que tal vez es más frecuente y más sencillo. Entonces uno ya ingresa a la audiencia con todo ese conocimiento. ¿Intenta la conciliación en la vista de causa? Sí, también intentamos la conciliación en la vista de causa, y a veces también se da conciliaciones en la audiencia de vista de causa, por esto mismo que les decía, porque la compañía de seguro, que tal vez la denuncia de siniestro decía que no había ocurrido, y ya ahora tiene la causa penal, y ya ahora tiene la pericia médica, y ya ahora sabe que tal vez va a tener que terminar pagando algo, y mejor por ahí lo cierra ahora con un puntito menos, con 2 puntitos menos, y termina todo allí. Y el actor que por ahí dice, y yo la verdad que lo tengo bastante ganado, pero ahora tengo que esperar la sentencia, y la compañía de seguros va a apelar, y el dólar, y en la inflación, y bueno, la verdad que por ahí, por un puntito menos, por un puntito menos, lo cierro. Todo eso que uno lo ve, porque en el expediente se ve, digamos, cualquiera que lee un expediente, que como digo,
es un estudiante avanzado de Derecho o es abogado, ve un expediente y sabe más o menos, un expediente sencillo, sabe más o menos para dónde va, hace que la conciliación sea muy importante. Hago un punto aquí. En las estadísticas generales, la mayor cantidad de transacciones, de acuerdos, se dan entre las dos audiencias, entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Y allí hago un punto en cuanto a algo que decía Gustavo, de la trascendencia que existe del buen trato, del diálogo entre los abogados. Yo siempre, cuando a veces termino la audiencia preliminar, es que estamos muy cerquita de arreglar, pero no se llega a un acuerdo, siempre le digo lo mismo, que confío mucho en esa labor de abogados y abogadas que se mantienen en contacto, que tal vez la audiencia preliminar es un disparador, que tal vez no se vieron nunca porque no fue a la mediación, pero que finalmente en esa audiencia terminaron encontrándose, que por ahí uno dijo, y yo la verdad que por tanto arreglaría, y yo tenía que hablar con mi cliente, digamos, pero todo ese punto de contacto, de empezar a lentamente tener algunos puntos que estamos de acuerdo, que ya no vamos a discutir, hace que la mayoría, les diría que un gran porcentaje de las transacciones se da en esta etapa de prueba, en esta etapa, digamos, donde estamos desarrollando la prueba, y con esta idea tan central en el proceso respecto de cómo el proceso del expediente se balancea para un lado o para el otro, y que hace que finalmente en ese punto de contacto llegue la transacción y la conciliación. Se dan a veces en la audiencia vista de causa, ¿por qué? Bueno, porque algunos que se sienten más o menos ganadores o algunos que se sienten más o menos perdedores no quieren escuchar a los testigos y terminar de ser perdedores totalmente o luego de salir a la vista de causa. Una vez entra a la vista de causa menos 10 y sale más 10. Y una vez entra a la vista de causa menos 10 y sale menos 50. Entonces, esa situación del alea, de lo que van a declarar, de lo que va a suceder en la audiencia de vista de causa, hace que finalmente, a veces antes de escuchar a los testigos, se producen transacciones en esa audiencia. Pero me gustaría que Gustavo explique un poco el plan, que un poco ya algo dijo al principio, el plan de abogados y abogadas para la etapa justamente de la prueba oral, ¿no? De confesional, testimonial y los peritos. Bien, hay algo fundamental que recién marcaba Cecilia. Lo que tiene que ver con el colega, hace 2 o 3 días tuve una reunión con un cliente y le trasladé el octavo ofrecimiento. Entonces mi cliente indignado me dice, ¿cómo haces para aguantarte que el colega te vaya subiendo de a X cantidad de pesos y no te enojas? Indignado el cliente, le digo, no, vos tenés derecho a enojarte, yo no. Yo no, porque si me enojo, perdés vos. Si yo me enojo, soy mal abogado y te defiendo mal. Entonces, aún ni siquiera con el maltrato ni la falta de cordialidad, o sea, siempre esto que marcaba Cecilia, o para ir a la audiencia o para intentar tender una negociación, el puente es el colega. Entonces, eso lo tienen que tener en claro, aún sabiendo que no siempre se van a encontrar con el mismo tipo de relación profesional cuando van a entablar una negociación. Requiere de muchos elementos, no solo de uno, pero esto es fundamental. Ahora, es importantísimo preparar tanto a las partes como a los testigos. Y no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, no hayan hecho o no se imaginen de acuerdo en qué momento estén de su formación profesional. Pero no preparar en el sentido de, Agustín Jankovic, vos tenés que decir que lo veías trabajar y que entró el 25 de abril del 88. Porque eso, como ustedes saben, se desactiva fácilmente. Sí, lo conocía de tal día. ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo estaba ese día? ¿Cómo tenía familia y ya lo desactivaron? O porque hay un contrainterrogatorio de la propia oficina judicial porque no le quedó en claro por qué tanta certeza de ese testigo, o porque la contraria lo advierte. No me refiero a esa preparación en el sentido más lato, si se quiere, de la frase. Muchas veces pasa que nuestros clientes tienen un nivel de nerviosismo tan grande que son los que terminan cometiendo errores, aún sin ir a mentir, aún siendo a decir la verdad. ¿Pero por qué? Porque faltó preparación en qué iba a pasar, desde cómo se iban a presentar, qué iba a pasar en la audiencia, el juez o la jueza qué iba a hacer, quién iba a hablar primero, si no entendía una pregunta que sintiera la tranquilidad de pedir que se la repregunten. Cecilia no lo va a decir, así que lo digo yo. El juzgado 19, por suerte, trabaja y trabaja muy bien, pero los que estamos de este lado sabemos que no todas las oficinas, como ella debe ver que no todos los profesionales trabajan igual, nosotros vemos que no todas las oficinas trabajan igual, entonces tenemos que preparar a las partes, sabiendo que no, quizás hay una connotación de
imperativo mucho más grande en algunas oficinas judiciales que en otras, que no se tiene que sentir obligado o obligada a responder en el momento, si no lo recuerda, no lo recuerda. O sea, hay un montón de situaciones que si no se prepara la parte, muchas veces va y cometen algún error, y yo digo, el que lo comete es el profesional, porque eso está inducido. Debió haber sido, dentro de esa gama de opciones que Cecilia decía, en una audiencia pueden pasar de todo. Bueno, es cierto, no podemos abarcar todo, pero hay cosas que medianamente se pueden ir preparando. Esto de la prueba confesional, que muchas veces creo que con una sana cultura se suele desistir, ahora se sigue produciendo. Ese error de decir todo que no. Y quizás decir todo que no viene con algunas preguntas donde llevan a la parte en alguna posición, lo van descontextualizando hasta que viene una que era importante y ya venía acostumbrada a que le estaban preguntando cualquier cosa. Entonces, a ver, yo siempre prefiero imaginarme que enfrente voy a tener al mejor estudio jurídico del mundo y preparar el caso de esa manera. Ahora, con los testigos pasa lo mismo. Aún no me quiero meter con la psicología del testigo, si transpira o no transpira, porque cualquiera de ustedes puede haber visto algo que efectivamente sucedió. Pueden haber sido testigos presenciales y a los 2 años no acordarse necesariamente todo como pasó. Puede ser su primera experiencia en tribunales y que los estén filmando en una audiencia y ponerse absolutamente nerviosos y cometer algunos errores. Entonces, no la preparación en el testigo de acá está el libreto, esto es lo que tenés que decir. No digo que no suceda, yo no me estoy refiriendo a eso. Cuando digo preparar, en este caso al testigo, es lo mismo. Mire, a usted fue citado para esto, lo van a interrogar, lo puede interrogar la contraria, lo puede interrogar la oficina judicial, le pueden hacer repreguntas, lo básico de si quieren del código, aunque después jueces o juezas se lo digan, cómo tienen que ser sus respuestas, el tema de las preguntas, si son inducidas o no, a un sí o un no. Bueno, ahí tendrán que estar atentos los profesionales también para ver en qué momento existe alguna oposición. Pero la preparación en el sentido de sepan que vamos a esta reunión, como decía hoy Cecilia, que puede suceder como mínimo esto, esto y esto, y que lo que vamos a buscar es esto. Y cuando eso está, no es que se elimina la posibilidad de las adversidades, de las complejidades, o de, como decía Cecilia, entrar más 5 y salir menos 20. Puede suceder igual, pero se reduce notablemente, principalmente porque todos nosotros estamos o muy acostumbrados o poco acostumbrados, o se estarán por empezar a acostumbrar, de acuerdo en qué momento estén, pero a lo que va a suceder en una audiencia. Entonces, si inclusive nosotros acostumbrados muchas veces titubeamos, podemos tartamudear o podemos tener algún pequeño error, algún fallido, ¿cómo no lo va a tener alguien que se enfrenta por primera vez, insisto, a una audiencia en tribunales con un juez o una jueza enfrente y encima lo están filmando? Entonces, todo eso hace que se requiera información. Normalmente el ser humano cuando maneja información baja un poco el nivel de intensidad, de ansiedad. Entonces, si se le da información a partes o testigos, normalmente después la audiencia suele tener un tránsito un tanto más tranquilo. El plan de oralidad que nosotros veníamos planteando y esta gestión de procesos por audiencias no tiene o no requiere de una forma de interrogar de juezas o jueces determinado. No implica el plan que juezas o jueces debemos interrogar a las partes en los términos del 413, o que no debemos hacerlo, o que debemos hacer el pliego y luego interrogar, o interrogar y luego hacer el pliego, o que vamos a interrogar a los testigos libremente. El plan admite y sostiene cualquiera de estas opciones, y esas opciones son diferentes y válidas, y distintas juezas y jueces de la oralidad a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia aplicamos sistemas diferentes. Obviamente que con lo que decía Gustavo, es importante que nosotros ya en la audiencia preliminar expliquemos esto, ¿no? Cuando las partes en la audiencia preliminar, en general, es frecuente que desistan de la confesional, pero si han decidido mantener la confesional, explicar ya en la audiencia preliminar a abogados y abogadas cómo se va a tomar, porque el abogado puede ser que no sepa si voy a hacer el pliego, si voy a interrogar, entonces decir, bueno, nosotros, si ustedes mantienen la prueba confesional, voy a hacer los pliegos y luego voy a interrogar libremente, para que también eso sea explicado a las partes y sepan, más allá que en la audiencia uno le explica esto, qué implica la prueba confesional, qué implica, cómo tiene que contestar,
que si no entiende debe explicar, debe decirnos para que nosotros lo explicamos. Digamos, todas estas cuestiones uno lo explica en el momento de la audiencia, pero es importante que uno no sea sorpresivo. En esta idea, además, hay que ser absolutamente previsible para profesionales, para todos los profesionales y para las partes que asisten al juzgado. Yo no puedo emboscar con una prueba confesional pensando el abogado o la abogada que la voy a tomar de una manera y en la audiencia confesional cambiar mi forma de tomar la prueba confesional. Y con relación a los testigos, también ustedes saben que hay un enorme debate respecto de quién interroga a los testigos. Si somos juezas o jueces que, como digo yo, llevamos el tejido a la audiencia y solamente miramos cómo actores y demandados, o al abogado de la actora demandada interroga al testigo, hace el examen y el contraexamen, si nosotros preguntamos, si nosotros pedimos aclaraciones, o si nosotros empezamos la interrogación del testigo y luego damos a las partes, o a los abogados de las partes, la posibilidad de interrogar. Como digo, eso dependerá de una idea política de cada uno, de política judicial, obviamente, no partidaria, que cada uno tenga respecto de cuál es el desempeño que deben tener jueces y jueces. Ustedes saben que en Argentina y en la región también hay un enorme debate respecto de cuál es la función y cuál es la forma de examen que debemos desplegar jueces y jueces en las audiencias. Pero como digo, me interesa que sepan que cualquiera sea este sistema que nosotros elijamos, el plan de oralidad que está vigente y el proceso por audiencias en los términos que se los estamos contando, soporta cualquiera de estas opciones de los distintos criterios que las juezas y los jueces tienen. Obviamente que nosotros, como juezas o jueces, no podemos, estamos impedidos de interrogar sobre cuestiones que no están sometidas en el proceso a debate, ¿no? Los hechos están los traemos desde la audiencia preliminar ya determinados, y por lo tanto no podríamos traer nosotros terceras posturas, opciones diferentes de lo que las partes nos están presentando. Lo que pasa es que en general cuando preguntamos, lo hacemos teniendo en cuenta lo que está controvertido, digamos. Si la parte actora dice iba con casco, la demanda dice va sin casco, si yo le pregunto al testigo si lo vio circular antes del choque, si iba con casco colocado o no, o si observó si llevaba el casco colocado, no estoy trayendo ninguna otra formulación diferente a lo que las partes ya me han traído y que yo debo resolver al momento de la sentencia. En la audiencia de prueba también, no recuerdo si estaba en el futuro, pero lo dejo en este punto, también muchas veces se traen a los peritos a dar explicaciones. Si la prueba pericial está cumplida y la etapa de explicaciones y observaciones está cumplida, a veces las partes los piden y los peritos también vienen a traer, vienen a declarar. Hago un punto, algo que habíamos hablado con Liz, reuniéndonos para preparar estas jornadas, algo que ella decía y que es importante, el plan de oralidad, o en el plan de oralidad, o en este tipo de audiencias, se ve algo que era infrecuente en el plan escrito, que es el careo. Muchas veces sucede que finalizada la declaración de un testigo, alguno de los abogados pide que el testigo permanezca en algún lugar del juzgado, y luego que declara se producen los careos, que era algo muy infrecuente. Es más, les diría que en el proceso escrito los juzgados tratábamos de que no ocurrieran los careos, porque era realmente escribir, y dijo, bueno, esto es algo novedoso para el proceso, que se da justamente en los procesos orales. Sí, Gustavo, la siguiente. Bien. Algunas cuestiones que también nosotros fuimos pensando como para traerlo y problematizarlo, y obviamente también vamos invitándolos a todos y a todas para que vayan también haciendo alguna reflexión o alguna pregunta. Más adelante vamos a hacer, si nos da el tiempo, alguna referencia también a datos estadísticos de por qué es tan importante esto que estamos diciendo, pero concretamente en lo que hace a la producción de prueba testimonial, hay un montón de interrogantes que hacen que se le dé importancia o inclusive esté desprestigiada la prueba, y yo creo que acá tenemos mucho que ver los propios profesionales. A veces nos enojamos en el buen sentido, o nos ofuscamos cuando hay determinadas oficinas judiciales que directamente no proveen prueba testimonial,
que quizás está mal la forma, quizás está mal cómo lo resuelven o en el momento que lo resuelven, pero también es cierto que un poco nos encargamos de que se desprestigie este medio probatorio. Cuando hablamos de prueba testimonial, las personas que vamos a llamar para que vengan a prestar ese testimonio, ¿van a hablar del hecho o los traemos para que hablen de algo tangencial o que no es un hecho controvertido o que ya está acreditado de alguna otra manera? Son personas que van a declarar sobre situaciones que presenciaron por sus sentidos en ese momento, que efectivamente pueden contar porque la vivieron, o porque escuché el ruido, salí y ya vi el accidente. Y bueno, no es lo mismo que ver el accidente. Lo sé porque me lo contó. Bueno, un testigo de oída, podríamos decir, me dijo que estaba yendo a hacer 3 veces por semana kinesiología. Pero esa es la forma de probar, digo, el medio, la prueba testimonial, el elemento probatorio, ese testimonio, ¿es la forma para intentar acreditarlo? Parecería que no, pero después cuando vamos al dato duro de lo que efectivamente sucede en la producción de prueba oral, vemos qué es lo que en la generalidad esto sucede así. O inclusive 5 testigos que vengan a prestar determinada declaración testimonial y suele suceder o que vienen a testificar sobre la misma situación o que inclusive sobre el mismo interrogatorio ni siquiera hay una modificación en cuanto a qué quiero que venga cada persona particularmente a decir. Bueno, todo esto hace, insisto, a que en el momento concreto de la audiencia o en términos generales, el medio probatorio en general vaya teniendo algún tipo de desprestigio, más dicho, menos dicho, pero que sea así, o inclusive que no tenga la importancia que debería tener, principalmente porque en algunos supuestos, en la audiencia de vista de causa, como decía Cecilia, quizás llegamos a ese momento para definir el caso. Quizás llegamos para pulir el caso, depende cómo llegó hasta ese momento la situación. Pero bueno, si todo esto no se evalúa y no se lleva adelante como al menos en algunas ideas tratamos de compartir con ustedes, y obviamente, insisto, con esto que decíamos, de escucharlos también. Y bueno, y la interrogación del testigo también para atacar su idoneidad. ¿En qué momento? ¿Por qué? Cuando voy a la idoneidad, ¿en qué? ¿De qué me voy a basar? Puede ser en una contradicción, puede ser en que no queda en claro que estuviera donde estuviera. Entonces, ¿a dónde voy a atacar? ¿A la idoneidad del testigo o en realidad el testimonio? Si es al testimonio, tengo que buscar alguna contradicción o lograrlo con un contrainterrogatorio. Si en realidad es a la idoneidad del testigo, en realidad deberá ir por otro lado. Hoy en la filmina anterior decía cuándo preguntar y cuándo no. Y ese también es un arte en la interrogación del testigo. Hay a veces partes que traen un testigo que uno lo escucha y se da cuenta que ese testigo no ha movido ni un ápice la vara de lo que veníamos discutiendo. Y el demandado, la contraria, en vez de cuando uno le dice va a repreguntar, decir no, a veces comete el error por hablar, uno pierde a veces la oportunidad de hablar y otras de callarse, a veces hay que ejercer la facultad de callarse y no decir, porque a veces preguntando o repreguntando, finalmente terminamos haciendo la prueba de la contraria. Finalmente ese testigo que no había dicho nada, que era inconducente, que no cambiaba en nada lo que estábamos discutiendo, en una repregunta termina diciendo algo de trascendencia que finalmente hace que esa prueba, que la parte que le había traído no le sirve, finalmente le termina sirviendo. Así que tener en cuenta es esa cuestión, y tener también, y ahí linkeo con lo que decíamos de la preliminar, que uno en general en la preliminar le pregunta a los letrados y a las letradas de qué son los testigos, para qué son los testigos, porque a veces ofrecen 5 testigos, como decía Gustavo, que tal vez son de concepto, o son los testigos del beneficio que declaran sobre lo mismo, respecto de si lo vieron con el cuello ortopédico, de cuántos días estuvo en la casa, si dejó de trabajar, digamos, todas esas cuestiones. A veces no necesito 5 testigos. A veces uno en la audiencia preliminar dice, bueno, a ver, tráigame sus 3 mejores testigos que sepan esto, porque si uno tiene 3 buenos testigos que saben esto, 3 o 5 no cambian nada esta circunstancia, y sí tener. Por eso es tan importante a veces en la preliminar la presencia de las partes, porque a veces el abogado y la abogada no saben los testigos, porque le preguntaron, ¿usted tiene testigos que pueda acreditar que usted hizo sesiones de kinesiología? Sí, mi compañero de trabajo, yo salía del trabajo, todo eso.
Y finalmente uno lo volcó en la demanda o en la contestación de demanda, y cuando llega a la audiencia no recuerda exactamente. Es más, a veces suele suceder que cuando empezamos a repasar los testigos, las partes dicen, no, tal murió, no, tal ya no lo ubico más, no, tal ya... Bueno, entonces son todos un montón de testimonios que no se van a producir. La siguiente. Bueno, un poco lo que decíamos hoy con relación a la prueba pericial, que es de tan trascendencia poder establecer en la audiencia preliminar qué peritos vamos a designar, cuáles son estos peritos, y cómo los vamos a conseguir en el caso de que no tengamos peritos de lista. Ustedes saben que actualmente nosotros tenemos los peritos de lista, tenemos los peritos de la asesoría pericial, y a veces hay especialidades que no están en la lista, no están en la asesoría pericial, no están en ninguno de los dos casos. Por lo tanto, también tenemos que ponernos de acuerdo quiénes son esos peritos. También es muy común que en los escritos de demanda, en el caso de las especialidades médicas, se ofrezcan una enorme cantidad de especialidades. Bueno, ver en ese punto si ofrecí un deportólogo, bueno, pero el señor o la señora era deportista, no, jugaba los domingos al fútbol con los amigos. Bueno, tal vez el traumatólogo me pueda de contestar lo que usted necesita. Entonces, ver también en ese punto los puntos de pericia y ver las especialidades para tratar de achicar la prueba pericial. Y desistir, en muchos casos, en general la prueba pericial contable, en los casos de las compañías de seguro, se terminan desistiendo, o finalmente, si no los quieren desistir, porque ustedes saben que en compañías de seguro que no consideran que no están facultadas para la audiencia preliminar desistir de la prueba pericial contable, bueno, definir nosotros como jueces o jueces y decir que es innecesaria. Si estamos discutiendo si el límite de cobertura es oponible o no es oponible, si estamos discutiendo si la doctrina de la Corte respecto a la actualización del límite de cobertura es procedente o no es procedente, no son cuestiones técnicas de contabilidad, son cuestiones jurídicas. Por lo tanto, salvo que alguien me esté discutiendo que la póliza es falsa, que no está homologada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, bueno, la pericial contable, y a veces esas pruebas periciales son muy costosas porque las compañías de seguro tienen, por ejemplo, como pongo un ejemplo, Sancor, que tiene domicilio en otra provincia, son realmente pruebas muy costosas, muy difíciles de producir, y finalmente la audiencia preliminar terminamos decidiendo estas cuestiones de la prueba pericial, unido a lo que decía hoy respecto a la posibilidad de que el perito efectivamente venga a la audiencia y conteste, y a veces esas audiencias de explicaciones de peritos, yo he tenido hasta peritos con pizarrones, son enormemente útiles para la resolución de la causa, porque allí, preguntando, repreguntando, clarificando el perito, muchas de las cuestiones que están en la pericia en papel se clarifican muchísimo en las audiencias de vista de causa con las explicaciones de los peritos. Cecilia, Gustavo, hay una sí. pregunta en el chat, si les parece se la formulo. Sí, así claro. nos queda bien. ¿Cómo relacionan la necesaria implementación del lenguaje claro en la Administración de Justicia con la eficiencia del proceso que mencionaron al inicio de la disertación como herramienta inherente a la oralidad? La formuló Laura y pidió si pueden contestarla ambos desde cada uno de su visión. Bueno, un poco lo que les decía, lo que decía hoy, ¿no? La oralidad es más cercana en cuanto al lenguaje, pero puede seguir siendo acartonada y puede seguir siendo ininteligible para las partes. Si yo, en vez de decirle, bueno, usted la prueba confesional para que jure como es cierto, que para que jure como es cierto, esa forma de formulación realmente es imposible que alguien la entienda. Algo, digamos, difícilmente a veces la entendemos nosotros, que por qué le preguntamos a una persona que para que jure como es cierto. Pero entiendo que la oralidad, como digo, puede seguir siendo acartonada, pero tiene más posibilidades de ser más accesible en la forma que nos expresamos, en la forma que nos dirigimos, en ciertas, a veces, formulaciones coloquiales, que como digo, no implica que yo me dirija a las partes con un lenguaje ni burdo, ni un lenguaje aniñado. Yo a veces veo algunos párrafos de lenguaje claro en algunas que dicen, usted, sí, mira, fulanito, como tu papito y tu mamita, no, digamos, eso no es la forma del lenguaje claro. La forma del lenguaje claro es que, obviamente, además es una ley que nosotros debemos aplicar, que nosotros podamos expresarnos, sobre todo en las audiencias, de manera que la gente nos entienda, y después chequear que efectivamente nos entendieron. Hacer el chequeo de que nos entendieron, darle la posibilidad a la gente que se dirija a nosotros y nos plantee las dudas, y tratar de ser lo más llano.
sí, como digo, sin ser añados, sin ser burdos, sin utilizar términos que tal vez no corresponden, pero sí tratando de ser lo más accesibles en la forma que estamos haciendo, siendo además, teniendo en cuenta además, que no sé si ustedes advierten, pero está en la base de lo que estamos hablando, que el derecho a ser oído por la jueza o el juez, que está en la base, que es una obligación, y que es lo que nosotros debemos respetar en todos los procesos judiciales que llegan a nuestro juzgado, tiene también íncito esta cuestión de que nos entiendan, que se puedan expresar y que entiendan lo que nosotros contestamos o decimos. Gustavo. Bien, lógicamente comparto todo lo que acaba de decir Cecilia. A mí en lo particular, lo que me sucede es que la exigencia, la sana exigencia del lenguaje claro, no me ha producido en mi trabajo fundamentalmente grandes cambios, pero porque aún antes de que fuera una exigencia, si bien la normatividad viene desde más que nada desde la función judicial, porque siempre traté de profesarla. Quizás viene innato por el tema de la docencia, donde más allá del mayor o menor contenido que uno tenga de conocimiento, si no tiene cómo transmitirlo, no tiene ninguna importancia cuánto uno sepa, pero además porque en lo particular siempre utilicé técnicas, aún en bases escritas, como puede ser un escrito postulatorio, que tranquilamente podía ser redactar una demanda que para mí era absolutamente clara, porque ya estaba contaminado en el buen sentido. Bueno, si es el caso, dárselo a mi hermano, dárselo a mi papá, lee esto y decime si entendés lo que estoy diciendo. Como ese contraseguro de, bueno, si vos lo entendés, me quedo tranquilo de que va a haber un profesional o una profesional del derecho que más aún tiene más herramientas para procesarlo. Entonces, me parece que sin ir, como decía Cecilia, a un extremo, y sin mantener lo otro, creo que esto también pasaba en la escritura. Cuando pensábamos en un sistema mucho más apoyado en lo escriturario, porque como dije hoy, sigue siendo preponderantemente, al menos en cantidad, escriturario, también sucedía, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con el contenido. Hay cuestiones de trámite mucho más sencillas que oralidad o escriturario hacen a esto, y que ni siquiera a veces tiene que ver con el término. Sacar los latinazgos parece un ejemplo de libro, pero tranquilamente si frente a un pedido del doctor Hankovic mi resolución es no, previo, cúmplase con la notificación de focas tal, en el sentido de que todavía no quedó firme la resolución de fecha tal. Bueno, absolutamente claro, no tiene que venir a la mesa, no tiene que consultar, sabe lo que tiene que hacer, y eso también fue lenguaje claro, aunque no tenga que ver con qué palabras uso. Entonces, es todo un conjunto. Ahora, cuando lo trasladamos a la oralidad, este tamiz tiene algún otro tipo de contenido, quizás con alguna vuelta de rosca más, principalmente porque en la audiencia no solo van a confluir profesionales del derecho, colegas, peritos, sino que además van a estar las partes. Entonces, siempre que se entienda lo que se quiere decir, me parece que escrito o oral, en ese sentido me parece que mucho no se modifica. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de oralidad, tenemos que tener más herramientas que cuando estamos tranquilos o tranquilas escribiendo nuestros estudios. Cuando vamos a interactuar en tiempo real, es distinta la cantidad de herramientas que tenemos que tener si queremos que esto realmente pueda entenderse y ser lo más claros que se pueda. Si querés, Gustavo, porque así dejamos después un espacio para las preguntas, nos vamos, si querés, al final digamos, pasamos igual, el Power queda disponible para que lo vean, y vamos a los errores frecuentes, ¿querés? Y charlamos eso, y después ya... Si les parece, vamos con esa última parte y luego les formulo una vamos y después, bien. Bueno, nosotros tratamos de hacer los errores desde lo que veíamos cada uno, así que Gustavo va a decir qué cosas hacemos mal nosotros. Bien, con la impunidad conceptual que permite este tipo de encuentro. Sí, pegá, Gustavo, pegá. Esto que marcaba Cecilia y que la dejo afuera, porque ella no lo puede decir, muchas veces sucede de que para mí es una desautorización profesional, o al menos es mi opinión, puedo estar equivocado o no, pero en el seno de una audiencia, si hay un juez o una jueza que frente a un... No, espere doctor, antes de empezar con la audiencia, quedó pendiente la resolución de la oposición, que era lo que marcaba Cecilia.
¿Y qué oposición? Y empezar en ese momento, si es expediente papel, o empezar a intercambiar miradas con el funcionario que esté colaborando en ese acto procesal, es difícil porque creo que mal predispone. Podemos tener muchas herramientas, podemos ser profesionales, pero no dejamos de ser seres humanos. Y estas cosas mal predisponen de un lado y del otro. En este caso a mí me toca decirlas desde este lugar. Tener un prejuicio preformulado lo llevo desde el punto de vista que cuando uno va por la parte, por el actor que le chocaron el auto, cuando uno va por el trabajador en una pretensa relación irregular, cuando uno va por ese, o a caballo de una relación de consumo, normalmente tiene y se percibe una predisposición de la oficina judicial bastante distinta que cuando uno defiende al empleador, cuando uno va por la empresa prestadora de servicios o cuando uno va como el demandado de la citada en garantía. A una nota al pie. Si la actitud que estas partes tuvieron ameritan un prejuicio es otra cosa. Yo me estoy refiriendo al fondo, y a qué lugar les toca o desde qué lugar les toca interactuar en cómo quedó trabado ese conflicto. Y esto también mal predispone, porque si yo voy a una audiencia y Cecilia le habla de una manera a Carolina y a mí dice, sí, doctor, ¿usted va a sumar algo? Y yo, o sea, sí, tengo que ir a defender a mi parte, pero casi como que me está diciendo, ya está lo importante. Bueno, esto pasa mucho más habitual de lo que nos gustaría que suceda. Llevar adelante la audiencia prescindiendo de la estrategia de los litigantes, yo tenía una visión antes de entrar al Poder Judicial y la modulé, no la cambié, después de volver. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una realidad que es indiscutible. Hoy dije, y creo que lo compartimos con Cecilia, el juez o la jueza es al que hay que convencer porque es el que decide. Ahora, los profesionales terminamos nuestra labor con una presentación. Antecede trabajo, estudio, reuniones, pero terminamos con una presentación y el postulado de determinado argumento. Pero ¿dónde se corta el hilo? En el que tiene que resolver. Entonces, la oficina judicial llega un momento que va a tener que resolver, para un lado o para el otro. Y quienes asumen esta responsabilidad como corresponde, van también a la audiencia, por eso decíamos de algo van a buscar. Y eso yo no lo veo de una manera disvaliosa. Esto es lo que modulé después de mi paso por el Poder Judicial. Lo que veo disvalioso es que esto lo hagan inicialmente y sin antes al menos dejar desplegar a los litigantes de qué manera querían llevar la audiencia y por qué. Ahora, si ninguno pregunta, las preguntas son insustanciales, bueno, tampoco hay mucho que reprochar. A mí me gusta defender mucho a los profesionales de la matrícula, pero también ser autocrítico, en la cual también me incluyo. Muchas veces la oficina judicial asume o llena un espacio que los profesionales no llenan. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque, ¿por qué sucede? Ahora, sin profundizar en eso, que sería para otra charla, lo que digo es, no me parece mal que algo vayan a buscar porque algo tienen que resolver. Lo que digo es, quizás de manera complementaria o subsidiaria, y esperando que sean los litigantes que, en un ideal de lo que debieron haber sucedido como de manera precedente a la audiencia, debieron haber preparado qué y cómo iban a buscar a ese momento. Acá, intentar probar en vez de convencerse, muchas veces sucede, pues digo, si vamos a la teoría, la respuesta es muy sencilla. Mire, si hay prueba, la demanda prospera, y si no hay prueba, se aplica la carga de la prueba. Entonces, no sería tan importante pensar, pareciera, insisto, en un plano teórico, mire, si el juez o la jueza no se convence, tiene el 375 segundo párrafo, si no probó el postulado, el sustento fáctico de la norma que quiere que se aplique, tiene que rechazar la demanda. Lo que pasa es que eso implicaría que nosotros pensáramos que son robots, que aplican algo de manera fría, y que no digo que voy a defender lo contrario, porque los colegas seguramente me estarán mirando feo, pero lo que digo es, también es cierto que el límite es muy fino entre la pregunta, la repregunta, la duda, en el sentido de entender por qué algo pasó de una manera, y no que eso se transforme de manera a veces solapada o a veces de manera muy directa en la suplementación o directamente la colaboración
con un extremo fáctico que era carga de la parte probarlo. No respetar la hora fijada, quizás no lo compartan muchos o muchas. A mí me molesta sobremanera, pero porque suelo o trato de ser puntual. Y lo que digo es que también eso deslegitima. Porque cuando un juzgado, y esto se lo he escuchado muchas veces decir a Andrés Soto, en algún momento también a Cecilia, cuando un juzgado realmente lleva las audiencias y las audiencias las lleva en serio, y los abogados y abogadas sabemos que ese juzgado toma las audiencias en serio, vamos a las audiencias preparados, vamos a las audiencias a la hora. Ahora, si un juzgado o un tribunal tiene audiencias cada media hora, quiere decir que no se tomó en serio el tema de la audiencia. Y que esa agenda va a repercutir en muchos profesionales esperando, el juzgado o la oficina judicial deslegitimada, y ya directamente muchas las partes o los profesionales entrando ofuscados, solamente porque un error o una falta de comprensión de lo que implicaba fijar una audiencia y todo lo que eso conllevaba, hacía que se demorara todo. Digo, el tiempo vale para todos, y creo que esto no tenemos que naturalizar ni de un lado ni del otro, que jugar o disponer del tiempo de la otra persona es algo normal o natural. La media hora está en el código, pero la media hora es una excepción. Supongamos que la media hora se toma, no seamos tan formalistas. Bueno, pero media hora, yo no tengo ningún problema con la doctora Sestac, pero era media hora, por favor sigamos adelante, pues yo además tengo otras audiencias, tengo trabajo. Esto quizás, insisto, desde mi punto de vista, legitimaría un poco más a la oficina judicial. Y finalmente, para terminar, algo que dije al inicio, yo creo que en cuanto, no a modo de sargento, ni de padre, ni de alguien que se pone en un lugar distinto, sino en alguien que ejerce un rol que tiene. Cuando hay litigantes que en una audiencia van a reconocer o a negar algo que ya dijeron, que puede ser un error, o directamente un acto temerario, un desconocimiento de la sinrazón, o directamente no doctrinan los propios actos, pero básicamente sostener cosas distintas. Hay un exceso en la picardía que se quiere tener sobre cómo se formula o se dice algo. Hay un exceso en las oposiciones, de preguntas oposiciones, solamente para demorar o mal predisponer. Yo creo que en tanto y en cuanto se ejerzan con mayor normalidad y naturalidad sanciones a los colegas, que no estoy diciendo que salgan de ahí con una multa dineraria ni con una mancha en ningún tipo de legajo profesional, pero como mínimo que los llamados de atención se utilicen más seguido, me parece que se legitiman todos más. ¿Por qué? Él o la que lleve adelante la audiencia, porque realmente está mostrando que está ahí no solo para resolver y para convencerse de algo, sino que lo tiene que dirigir en el sentido disciplinario o de lo que sucede en la audiencia. Pero también los profesionales, porque también yo puedo ir a ver, o sea, yo no quiero eliminar la picardía de una audiencia, porque de hecho no digo que no la use, voy a decir lo que puedo decir porque me están filmando, pero digo, el respeto al colega siempre tiene que estar. Entonces, mientras hay veces que algún llamado de atención a tiempo, inclusive desactiva un conflicto mayor en el seno propio de una audiencia. Bueno, yo voy a decir rápido las cosas que me molestan. Todo lo que me molesta. Me molesta que sean impuntuales, ahí acuerdo con Gustavo, la impuntualidad me molesta soberanamente. Las audiencias remotas suelen ser más puntuales. En las audiencias remotas me molesta que estén haciendo otra cosa mientras están en la audiencia, manejando, comiendo, tomando mate, hablando con otra persona, jugando con los chicos letrados, mientras están en las audiencias. Me molesta que no estén preparados para las audiencias, que cuando les estoy preguntando algo o estamos hablando me digan, a ver, ¿me recuerda, doctora, qué es la prueba que ofrecí? Y me molesta, esto digo todo lo que me molesta a mí, me molesta también la falta de focalización a veces en las interrogaciones que uno hace. A veces uno en una audiencia pregunta algo y se va todo por las ramas. Hay una serie que si no la vieron es muy linda que se llama Staircase, que es de un caso penal de Estados Unidos, está en Netflix, mirando las audiencias, son audiencias penales, pero una de las cosas que me gustaba mucho era que el juez le preguntaba al abogado tal cosa y el abogado contestaba lo que el juez le había preguntado. Acá es muy común que uno le diga, usted ofreció la prueba para tal cosa, y empezamos, bueno, porque la verdad objetiva, porque la tenemos que buscar, la justicia del caso, digamos, toda esa cuestión, no responder lo que uno está preguntando.
Pero diría que todo eso se centra en una sola cosa que me molesta. Es que me molesta que no se le dé a la audiencia la entidad que como tal tiene. Nosotros desde el juzgado nos preparamos para la audiencia, pensamos en la audiencia, le damos un tiempo a esa audiencia y le destinamos ese día, digamos, el día de la corte, sea preliminar o vista de causa, para las partes, para escucharlos. Y nos gusta que quienes vienen a esa audiencia también le den esa trascendencia a la audiencia por el tiempo que nosotros le estamos dando, pero no porque nuestro tiempo sea muy importante, sino porque, como no tenemos infinito tiempo, no tenemos infinitos empleados, no tenemos infinitas a la audiencia, no tenemos infinitas horas laborables, ese es el tiempo que nosotros les estamos dando. Entonces es importante que ese tiempo lo destinemos a la audiencia y estemos todos listos y concentrados en la audiencia. Creo que podemos dejar de compartir y que nos empiecen a preguntar, así no olvidamos esta última parte y estamos dispuestas a las preguntas. Carolina. Muchas gracias, Cecilia y Gustavo, por su valiosa e interesante disertación que realizaron en forma conjunta. No queríamos interrumpirlos porque sabíamos que tenían bastante material para compartir, así que seguramente después nos comparten el Power para que se los enviemos a los asistentes del curso. Pero también queríamos dejar algún espacio de debate, porque seguramente hay alguna pregunta para formular, algún comentario. Yo mientras tanto les voy leyendo una pregunta que tenemos de Liz Garmendia en el chat. Ella nos consulta cuándo es conveniente llamar a un careo, qué cuestiones se deberían ponderar. Entiendo que no solo porque exista controversia entre las declaraciones, sino que y cuál es el límite para evitar la indefensión de las partes. Bueno, los careos que en general se dan suelen ser situaciones muy evidentes, digamos. Nosotros tenemos a veces dos testigos que vieron el mismo hecho y que percibieron cosas muy diferentes. A veces ocurre que la misma declaración del testigo nos da cuenta, uno lo va viendo, es infrecuente, no es tan frecuente el careo, pero es más frecuente que cuando se da en formato papel. Pero en general suele suceder eso, digamos. Dos personas vieron el mismo hecho y dicen cosas diferentes. Frente a esa situación, obviamente que uno preserva al testigo en una sala, y cuando ingresan, en general los abogados hacen preguntas para tratar de ver si en ese diálogo entre ambos, alguno de los dos mete la pata, ¿no? Ese es el sentido que tiene, o las declaraciones pierden la fuerza que tenían cuando uno las recibió al principio. Muchas gracias, Cecilia. En lo particular, Caro, solamente para sumar, y haciéndome eco de la pregunta, la verdad que mi respuesta sería depende. Depende de cuánto me interese eso concretamente. O sea, si lo pide la contraria no me puedo poner, me estoy refiriendo a en tanto y en cuanto si yo lo pediría o no lo pediría. Con esto de qué voy a buscar a la audiencia, si lo necesito o no lo necesito, y también muchas veces pasa, que hoy Cecilia lo marcaba, quizás ese testigo ya declaró en contra de lo que a mí me interesaba acreditar. Bueno, prefiero irme 2-0 y seguir por otro lado y no irme 5-0. Entonces, salvo que sea la contraria, en cuyo caso, o la propia oficina judicial, no suelo tener, esto es muy personal, esa tosudez de alguna manera este testigo lo tengo que hacer rendir. Prefiero ir por otro lado cuando ya sé que acá no viene bien. Gracias, Gustavo. Bueno, muchos agradecimientos por las exposiciones, estoy leyendo en el chat. Alguien, si tiene alguna pregunta, la puede formular, pueden habilitarse el micrófono o levantan la mano, la escriben por el chat que yo la formulo sin problema. Está abierto formalmente el debate para quien tenga alguna pregunta o comentario o crítica. Después, cuando compartimos el Power, que se los podemos enviar, van a ver que había muchos datos estadísticos que habíamos tenido, que fundamentalmente diría que es importante decir que la aplicación del plan de oralidad, en la forma que lo hemos establecido y que lo hemos explicado con Gustavo, implica una reducción considerable de los tiempos. Esas no son consideraciones que hacemos nosotros antojadizas, sino que provienen tanto de estudios que se han hecho en la propia Universidad Nacional de La Plata, como en el ámbito de la Suprema Corte, que dan cuenta que un proceso oral tarda aproximadamente en promedio 1 año y 10 meses, cuando un proceso escrito, en formulación escrita, lleva casi 5 años, estamos hablando siempre de la provincia de Buenos Aires, así que para que ustedes tengan idea el efecto que tiene enorme la oralidad aplicada a un proceso civil.
Gracias, Cecilia. Bien, mientras dejamos algún espacio más por si alguien quiere formular alguna pregunta, le voy a dar la palabra a la doctora Liz Garmendia para que nos cuente un poco de qué se va a tratar el encuentro del próximo martes, si te parece, Liz. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, excelentes las exposiciones, los felicito y los invito a todos los que se encuentran aún presentes y nos están siguiendo a que el próximo encuentro se sumen, nos acompañen, porque vamos a seguir precisando un poco todas estas consideraciones que fuimos trabajando, pero lo vamos a trabajar desde las herramientas, digamos, video registradas. Es decir, vamos a tratar de brindarles herramientas que les permitan llevar adelante sus casos, litigarlos estratégicamente y lograr un mayor porcentaje o probabilidad de éxito en sus casos, teniendo en cuenta herramientas y habilidades específicas que vamos a extraer de este material video registrado referido exclusivamente a los medios de prueba que son de corte eminentemente oral, es decir, las pruebas testimoniales y las pruebas confesionales. Desde allí vamos a trabajar un poco desde la cocina de los estudios, desde cómo nos preparamos, de cómo interrogamos, cómo armamos estos interrogatorios, cómo contrainterrogamos, qué ocurre si se genera una incidencia. Bueno, trabajar de esto, de todos estos temas, pero con un pensamiento estratégico, que es mucho más que conocer de derecho procesal, como siempre yo digo, y es mucho más que trabajar con la herramienta de la teoría del caso, es estar preparados y comenzar a pensar y capacitarnos con estas herramientas como la que hoy nos está brindando el Centro de Estudios Judiciales. Así que, sin más, invitarlos a que se sumen al próximo, no bajemos el rating de esta mesaza, por favor, y los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias, Liz. Bueno, como bien les dijo, quedamos formalmente invitados para los sucesivos encuentros, el del martes que viene y el martes 25 y martes 1 de noviembre. Si les parece bien, si no hay ninguna pregunta ni nada por agregar, finalizamos el presente encuentro, que ya estamos un poquito pasados del horario. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Liz, gracias Agustín, gracias Gustavo, y gracias a todo el auditorio por estar presente hoy aquí. Nos encontramos el martes que viene. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Chao, chao. luego.